La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Programa número 333 y todo el equipo de Al Derecho y al Revés, incluido Marcelo de Jesús desde Washington, celebrando el carnaval. Aquí estamos. La vemos a Marta, tampoco está aquí, no. Además, Ahí te pierdo, Marta, a ver. Programa 333 del Derecho y al Revés. Esa, con rima. Mercedes también en el Zoom. ¿Qué haces, Mercedes? Acá saludando y charlando antes con Marcelo, así que Marcelo tiene algunas primicias. No, pero es un abuso esto. Yo la próxima vez me voy, no vengo al piso y salgo por Zoom porque me pierdo la previa, que es lo más divertido del programa. ¿Qué haces, Marce? Te la vamos a contar. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Abrigado? ¿Estás con frío? Recién comentábamos con Mercedes y con Marta que no está haciendo tanto frío, 8 grados, no está tan mal. No. Estuvo mal el mes de enero, pero no, la verdad que estamos. Pero si ustedes quieren pasar algo de calor para acá y yo les mando algo de fresco, creo que salimos ganando todos, ¿no? Mirá, hoy bajó 15 grados la temperatura en Buenos Aires en pocos minutos, así que es un delirio todo. Sí, Marta, dale. Marcelo, un buen deal sería ese, ¿eh? Te mandamos calor y nos mandás un poco de frío. Sí, la verdad que yo escucho los comentarios de la gente con 38 grados como tenían ustedes hasta hace poco. La verdad que es insoportable, ¿no? No, desesperante porque las mínimas muy altas también. No tan altas como Carlos March, que está a mi lado, pero bueno, muy altas. No, una cosa es ser alto y otra cosa es tener altura. Muy bueno. Me encantó. Sí, ya escuché la de las personas iluminadas y otras que tienen luz propia. Está buena esa diferencia. Escúchame, Marce, ¿por qué no nos iluminás un poquito con lo que pasa en los Estados Unidos? A ver, arranquemos por ese lado. Sí, mira, comentábamos con Mercedes y con Marta recién que si uno quisiera escribir una novela de ciencia ficción, con la realidad de Estados Unidos te alcanza, porque esto supera lo que uno podría entender. Por un lado está este informe de un fiscal en el cual decide no hacer cargos contra Biden, porque si bien retuvo documentos clasificados en contra de lo que dispone la ley, en realidad es una buena persona que resultaría muy agradable para un jurado y que no tiene memoria, tiene graves problemas de memoria. Ay, Dios. Cuando yo leí eso pensé que la memoria es algo que aconsejan los abogados penalistas para que uno no se comprometa, no recuerdo, y eso no genera ningún perjuicio penal, empezando porque no hay perjurio. Pero lo que pasa es que, leyendo un poco más la noticia, de lo que no se acordaba eran las fechas en que él era presidente, la fecha en que falleció su hijo, o no las tenía muy presentes, ¿no? Entonces, hicieron trascender que Biden estaba furioso con esos comentarios. Bueno, la verdad es que no cae nada bien. Y lo que pasa es que además ya hay un contexto en el cual Biden es como que derrapa. La última fue cuando confundió al presidente de Egipto con el de México. Claro. Bueno, son los dos morochos, qué sé yo, no hay tanta... Sí. Claro. Pero, Marcelo, una de las cosas que se lee y se escucha, recién ahora se completa con el estado de salud, pero se hablaba inicialmente que el problema era la edad, cuando en realidad hay que distinguir edad y salud. Podés tener 70 y estar mal de salud, y podés tener 85 y estar muy bien. Bueno, parece que a Biden se le juntan ambas cosas, ¿no? Edad y salud. Y
Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Existe alguna posibilidad de que dentro de los demócratas surja una candidatura que o ya está destinado eso, va a ser Biden versus Trump? Bueno, los demócratas tendrían que haber decidido eso antes, porque ahora ya está alargada la carrera de las primarias y Biden prácticamente compite solo, ¿no es cierto? Hay alguna candidatura testimonial, pero Biden compite solo. Yo no veo un candidato demócrata fuerte como para salir de apuro a reemplazar a Biden. Se hablaba del gobernador de California, Newsom, que bueno, puede ser, es un estado muy importante, la gobernadora de Michigan también, pero la verdad es que no está instalada una figura. Kamala Harris, que es la vicepresidente, que naturalmente debería ser un candidato de reemplazo, está bastante cuestionada. No sé por qué, no sé qué se espera de un vicepresidente, porque evidentemente no es una figura destacada, pero en fin, tampoco debería serlo. Pero no se habla de Kamala Harris como un posible candidato de reemplazo. Así que me parece que los demás... Marcelo, tu impresión con respecto a ella, porque generó mucha expectativa, su estilo, sí, su propia historia, inclusive algunos de los proyectos que ella planteó como candidata. ¿Vos tenés alguna impresión de qué es lo que pasó allí o qué cuestiones o qué aspiraciones tenía el público que ella no cumplió? Yo no alcanzo a entender cuál es la cuestión con Kamala Harris, porque ella, en primer lugar, es mujer, ya tuvieron los demócratas a Hillary Clinton como candidata, ella es hija de inmigrantes, fue la procuradora general en California, una fiscal, fue bien, hizo su carrera presidencial, bueno, fue derrotada después por Biden, pero hizo su carrera presidencial, así que podría ser una candidata, pero lo que yo vengo leyendo es que no es una persona que esté considerada por el establishment como apta para reemplazar a Biden. En lo personal yo no veo ningún problema con ella, pero deben ser cosas que se saben y que a lo mejor uno no está enterado. Marcelo, y desde otro lugar, porque por un lado tenemos esto de Biden que es durísimo, y por el otro lado Trump tiene sometida ahora a la Corte Suprema la decisión de varios estados, creo que 2 o 3, vos nos dirás, que le prohibieron ser candidato por su probada participación o por lo menos instigación a los ataques al Capitolio, ¿no? Sí. ¿Cómo juega eso? ¿No juega en absoluto? ¿A sus partidarios no les importa? Sí, bueno, Trump tiene abiertos varios frentes, ¿no? Uno es el que vos mencionás de la Corte Suprema, que tiene que resolver la prohibición de uno de los estados de Arizona, que le prohibió ser candidato, en función de una cláusula constitucional que dice que los funcionarios públicos que hayan prestado juramento, como puede ser un presidente o cualquier otro, hayan prestado juramento y luego de defender a la Constitución y luego se le alcen contra ella, cometen sedición. Y todo sedicioso está prohibido de tener funciones públicas. Eso es lo que resolvió la Corte Suprema Estadual. Y es lo que tiene para resolver la Corte Suprema de Estados Unidos. Ahora bien, es una resolución con un fuerte impacto político, porque si sostiene la prohibición, es prácticamente prohibirle a un candidato que tiene muchas posibilidades de ser presidente. Lo que se especula que puede pasar es que anulen esa prohibición, pero sostengan una decisión contraria a Trump en un caso penal, que se resolvió la semana pasada, no sé en Buenos Aires qué repercusión tuvo. Biden sostenía que él no puede ser condenado ni siquiera investigado porque él fue expresidente. Y Trump sostenía, perdóname, ¿no? Trump. Y él tiene inmunidad absoluta. Entonces, en ese juicio, donde se estaba discutiendo el alzamiento
contra el Capitolio en el 2020, Trump es uno de los acusados de organizar, de orquestar y promover esa incitación. Entonces él planteó que tenía inmunidad y la semana pasada la Corte Federal, una de las salas de la Corte Federal de Washington, le rechazó ese argumento. Ajá. Trump tiene dos alternativas. Una que se vence hoy, que es si recurre a la Corte Suprema. Tiene plazo hasta hoy para decidir. La segunda alternativa es pedir lo que se llama un plenario para que todas las salas que integran la Cámara Federal de Washington revean esa decisión. La ventaja de mandarlo a la Corte Suprema es que eso suspendería el juicio penal en su contra. Claro. Porque se calcula que en un mes aproximadamente pueden estar las audiencias. Y eso puede ser muy complicado, ¿no? Que tengas audiencias públicas en las cuales se ventile qué rol tuvo Trump, si es que lo tuvo, ¿no? ¿Qué rol tuvo Trump en esa incitación? Claro. Entonces, hoy no vamos a develar si la estrategia de Trump es mandarlo a la Corte Suprema. Ahora bien, si lo manda a la Corte Suprema, lo que dicen algunos analistas es que la Corte va a anular la prohibición de Trump en el juicio estadual que le prohibía ser candidato, pero va a mantener la decisión de la Corte de Washington, en el cual él puede ser investigado y eventualmente condenado. Y con eso equilibra un poco un fallo a favor de Trump y un fallo en contra de Trump. Marcelo, te cambia un poquito el tema, pero en realidad algo que te tiene como protagonista. Contanos qué vas a hacer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 28 de febrero, representando a una organización de la sociedad civil argentina. Sí, bueno, gracias por el comentario. Nosotros tuvimos una invitación de la Corte Interamericana para exponer sobre la independencia judicial. De las 11 organizaciones que estamos, somos la única de Argentina exponiendo sobre ese tema. Y bueno, como primicia, porque digamos esto todavía no lo saben, vamos a estar hablando de las interferencias políticas en lo que hace al nombramiento, duración y remoción de funcionarios judiciales, ¿no es cierto? Ese va a ser un poco la perspectiva. Y bueno, aparte de estas 11 que están en el panel, hay 4 organizaciones más que están en Estados Unidos, que también son muy conocidas. Y bueno, entre todos vamos a tratar de dar un panorama que a la comisión le sirva para tratar la independencia judicial. Muy va a ser el interesante. 28 de febrero, ¿no? Marcelo, Sí. Marcelo, vos hablaste hace unos minutos de si uno quisiera escribir algo de ciencia ficción, lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento, etcétera, etcétera. Bueno, ¿querés que te contemos lo que está ocurriendo acá? Vas a escribir otra novela de ciencia ficción. Pero la pregunta es, ¿cómo ves vos, como argentino además, pero viviendo en Estados Unidos, cómo ves lo que está pasando acá semana tras semana? Sí. Bueno, acá hay mucha repercusión sobre lo que es Argentina, ¿no? Es decir, Argentina compite en las noticias con 200 otros países, ¿no? No somos el único país. Milei ha sido muy disruptivo y tanto diarios conservadores como el Wall Street Journal o el New York Times, desde el lado más liberal, recogen mucha información para lo que es el conglomerado de países, bastante información sobre Argentina. Uno de los temas, evidentemente, es esta lucha política contra lo que se llama el establishment. El discurso de Davos, el Wall Street Journal publicó una parte del discurso, algo inusual porque de Davos, de la conferencia económica que se hizo en Suiza, no transcribieron ninguno, ¿no es cierto? Más allá de que hubo reuniones importantes, pero de discursos, este fue el único. Ahora, todavía están esperando a ver qué medidas toman, ¿no es cierto? O qué medidas se empiezan a ejecutar. Eso es otro tema. Pero se lo ve como una persona disruptiva
que todavía no ha logrado tener el éxito político, pero sí empezó a aplicar algunas medidas, así que el Fondo Monetario le cree, el Departamento del Tesoro le cree, hay que ver si aparecen los resultados. Yo les quería leer, no sé si ustedes tuvieron tiempo de leer las declaraciones, de escuchar por ahí las declaraciones del presidente Milei hoy a la televisión italiana, pero les leo rápidamente algunos textuales. Primero, reconoció su cambio de opinión respecto del jefe de la Iglesia Católica, del Papa Francisco, y dijo que es la persona más importante de toda la Argentina. Esto lo dice después de haber dicho que era el representante del maligno hace algunos meses sobre la tierra. Cambio interesante de posición. Dijo, sí, cambió un poco, dijo el presidente. Después, esto es textual, comillas, filosóficamente soy un anarcocapitalista y por tanto siento un profundo desprecio por el Estado. Creo que el Estado es el enemigo, una asociación criminal, son un grupo de políticos que se ponen de acuerdo y deciden usar el monopolio para robar los recursos del sector privado. El Estado es el ladrón más grande del mundo, te roba a través de impuestos todos los días. Por eso me di cuenta de que la única forma que había para entrar al sistema era dinamitarlo. Palabras textuales del presidente Milei en el día de hoy. Bueno, esto me parece terrible porque un Estado, sí, como es Milei, de acuerdo a su condición de presidente, jefe de Estado, aborrece el Estado. ¿Cómo sigue esto? Bueno, yo no sé si cómo sigue, lo quiero escuchar a Charlie un poquito, pero sí les comparto el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso que habla de por qué se consiguió el superávit financiero del 0,2% del PBI en enero. Y esto tiene que ver, dice la Oficina de Presupuesto del Congreso, gracias al fuerte retroceso en el gasto de prestaciones sociales, jubilaciones, pensiones, programas sociales y salarios. Es decir que el ajuste, por lo menos hasta ahora, está bastante claro quién lo está pagando. Charlie, no sé qué pensás. Yo hace rato que no pienso, ya me protejo. Pero le quería preguntar a Marcelo, ya hay algunos analistas que hablan de una franquicia de ultraderecha, ¿no? Milei, Trump en su momento y próximamente, Bolsonaro en Brasil, algunas expresiones en Europa. Y vos que sos argentino, pero estás en Estados Unidos, ¿se puede trazar primero, si sentís que existe una franquicia, y segundo, si se puede trazar algunos paralelismos entre Milei y Trump? Bueno, Milei creo que está viajando a Estados Unidos y va a coincidir en una reunión donde va a estar Trump. También se había especulado con que Trump viajara a la Argentina para la Asunción, así que habría una simpatía, ¿no? Ahora, en la realidad, más allá de que son figuras un poco controversiales y que sacuden bastante el ambiente, hay muchas cosas que los diferencian, ¿no? Acá también se ha hablado de eso. Por ejemplo, Trump es un populista, pone barreras arancelarias, subsidios, una gran intervención del Estado, mientras Milei dice que está haciendo todo lo contrario. Así que desde ese punto de vista no hay una gran sintonía, pero la hay a lo mejor desde el punto de vista político, ¿no es cierto? Ya te digo, puede ser que exista esa franquicia. Hay por ejemplo, tenés el presidente de Ecuador, que es un poco más a la derecha, en fin, tenés Bukele en El Salvador, a lo mejor tenés una reacción, una corriente en ese sentido, ¿no es cierto? Sí, ahora más ideológica, ¿no, Marcelo? Porque yo creo que es más ideológica que económica. Yo veo, como vos decís bien, sí, muchas diferencias. Por ejemplo, Giorgia Meloni, con quien estuvo Milei hoy, la primer ministro que viene del neofascismo, en teoría, en Italia, y que venía con planteos muy rupturistas de la Unión Europea, se lleva bárbaro con la Unión Europea, y no ha hecho demasiado de lo que anunciaba que iba a hacer desde el punto de vista político o económico tampoco en su gobierno. Más bien fue bastante prudente, moderada, y eso tiene que ver con la muy buena imagen que sigue manteniendo, ¿no? Y te cuento justamente lo que vos
que estás diciendo Te ahora. pierdo un poco, Marcelo, más fuerte, por favor. Sí, justamente por lo que vos decís, te cuento que este fin de semana se hizo exactamente ese comentario, comparando a Meloni con Orbán, que es el primer ministro de Hungría, ¿no es cierto? Y Meloni le explicaba a Orbán que él no puede salir a enfrentar a la Unión Europea. A ella se le hicieron notar las dificultades que tenía de comunicación, y entonces lo que le dijo a Orbán es: ¿por qué no haces lo que hice yo, que es aceptar el diálogo, entender que hay algunas cosas que hay que cambiar, y uno puede mantener igualmente algunas políticas domésticas, pero vos no podés salir a enfrentarte contra la Unión Europea? Entonces, dos políticos de derecha, si se los puede calificar así, tienen una diferente actitud y refleja lo que vos acabás de mencionar, ¿no es cierto? Yo les quería preguntar, a ver, a todos, Mercedes, Marta, Charlie, ¿qué piensan? Porque hablábamos en la previa, son tantas las cosas que pasan en una semana en la Argentina que uno se olvida, ¿no? Pero después de que el gobierno volviera a comisión con el proyecto de ley ómnibus el martes pasado, entre el martes y el miércoles, de parte del gobierno y particularmente del presidente Milei, hubo una serie de mensajes furibundos contra diputados y diputadas que habían votado en contra, no sé, un inciso, dos incisos, medio artículo, es decir, que habían votado una pequeña parte de la ley que él proponía en contra, ¿no? Y un clima como de mucha violencia, esta mención a Moisés. Hay un párrafo final que no incluye Milei en su mensaje cuando habló de Moisés y de la adoración del becerro de oro y qué sé yo. Lo que sigue a lo que él citó es que cada uno se arme de su espada, recorran el campamento pasando de una puerta a otra y maten sin tener en cuenta si es hermano, amigo o pariente. Esto es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿qué opinan ustedes de este clima tan violento? ¿Los dejé en silencio? A mí me gustaría... No, yo creo que sería bueno que Charlie, que tiene esta perspectiva más global de nuestra política, sería bueno que comentara. Yo tengo opinión y después lo digo, en todo caso. No, a ver, a mí me parece que el gran problema que tenés cuando las posiciones se tornan agresivas y en teoría irreconciliables, por un lado es como volvés a tender puentes para construir convergencias y síntesis de contradicciones en el sentido de hasta dónde podemos llegar juntos. Pero lo otro es que genera microviolencias, ¿no? Es decir, estamos viendo que se van generando de a poco microviolencias, agresiones puntuales, algunas físicas, algunas individuales, otras colectivas. Entonces, esta escalada de microviolencias, el tema es que cuando se desata no sabes dónde termina. Y ahí me parece que tiene que haber una responsabilidad de quienes conducen en bajar esos niveles, y lo que estamos viendo es que el gobierno claramente la fogonea. Marta. En realidad yo también tengo preguntas, casi que no tengo respuestas para esto que vos nos preguntabas a nosotros, Alejandro, porque yo me digo, ¿es un estratega Milei o es un incapaz? La ley, esta presentación de esta ley ómnibus con ese nombre tan pretencioso, base, partida, fue una excusa. ¿Está pensando Milei en un reordenamiento ideológico? La verdad, para algunas de estas cosas no tengo respuesta, pero sí quiero mencionar algo que creo que comentábamos hace unos días, Alejandro. El propio Milei dijo la diferencia entre la locura y la genialidad es el éxito. Si no fuera exitoso todo esto que está haciendo Milei, él mismo se estaría autodefiniendo como loco.
Qué pregunta dura, ¿eh? Mercedes, ¿qué opinás? Sí, yo en realidad le di la palabra a Charlie porque Charlie es experto en comunicación y para mí el día de hoy fue revelador. Él dijo, lo dijiste vos hace un ratito, Alejandro, y lo sabemos todos y el mundo entero lo sabe, él dijo que el Papa era el representante del maligno en la tierra y hoy se estuvo abrazando con él. Entonces, para mí es toda una cuestión de fuegos artificiales donde él hace que todo el mundo hable, reaccione. Lo de las microviolencias estoy totalmente de acuerdo, salga en los diarios, y después se reconcilia. O sea, tiene esta cuestión para mí, pero por eso te digo, no soy experta, esta cuestión mediática de la respuesta rápida, de la estrategia, igual que Trump, de estar en el centro de la escena. Y después decir, bueno, lo disculpo, me disculpo, pido perdón y se abraza. O sea, creo que acá hay un estilo que nos resulta, por eso entiendo las preguntas que tenemos todos, más que respuestas, que nos lleva a algo que tiene su peculiaridad, que no lo podemos decodificar tan fácilmente. Lo que no quita, yo pensaba cuando Marta decía lo de las preguntas, no me acuerdo cómo se tradujo, pero creo que también fue una película, el jardinero, Gardener o algo por el estilo, donde él decía cualquier sanata y todo el mundo lo consideraba tremendo. Una genialidad. Bueno, yo tengo la sensación que estamos por ahí frente a una situación de ese tipo. No hay contenido, pero es tan elaborado la reacción y la cuestión así rupturista que vos no pensás que alguna estrategia debe tener, no sé. Bueno, pero bueno, yo creo que lo bueno, por lo menos en este programa, es que ya tenemos con nosotros a alguien que nos puede dar algunas respuestas a nuestras preguntas. Está el Yo diputado... lo voy a dejar entonces, pero con dos oraciones, Alejandro. A ver, dale, la primera Marcelo. es vinculada con lo que preguntaste recién. Cuando estuvo Milei en Estados Unidos, yo estuve preguntando qué impresión había causado y me dijeron que muy bien, porque casi no habló. Digo, pero ¿esta es la vara con la cual estamos midiendo? Sí, en función de lo que estamos comentando ahora. Lo segundo que los dejo es lo que mencionó Trump esta semana pasada, el fin de semana, diciendo que puso en duda su compromiso con la OTAN. A menos que suban el presupuesto, le va a decir a Putin que haga lo que quiera con Europa. Ay, Dios. Marcelo, la verdad que te podías haber ahorrado ese par de oraciones, sobre todo la segunda, pero te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo. Un gusto. Un gusto volver a estar con ustedes, aunque sea virtualmente. Y te mandamos algunos grados de temperatura para el norte. Un abrazo. Los dejo con un invitado importante, así que le damos cariño a todos. Gracias. Chao. Le damos la bienvenida al diputado nacional Fabio Ketglas, amigo también de la casa. Vamos a conversar con él hasta el final del programa. Como una medida pequeña, muy, muy cortita, Fabio, nos vas a perdonar y acompañar en decirle feliz cumpleaños a alguien que cumple 75 hoy, Joaquín Sabina, alguien que nos alegró tantos momentos lindos de la vida. Vamos a una pausa de 1 minuto y venimos. Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales. Al derecho y al revés, apuntamos a ser caja de resonancia de la sociedad civil y a estimular la participación ciudadana en la vida pública, difundiendo las iniciativas que la canalizan. Decíamos que estamos con Fabio Ketglas, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. ¿Qué? Escuchábamos a Joaquín Sabina, eso no lo dijiste. Sí. Supongo que todo el mundo, o la mayoría, Lo se dije. habrá dado cuenta. Bueno, Lo dije. Joaquín Sabina, un grande, cumpliendo hoy 75 años. Eso dije, no me oíste, Marta. Lo dije. Lo que pasa es que estás muy lejos. ¿Dijiste Joaquín? Sí, dije el cumpleaños también. Sí. Pero vos dijiste que es un grande y está bien que lo... Y es verdad, Marta. es un grande, Está un poeta impresionante. Decía, Fabio Ketglas, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por la Unión Cívica Radical, abogado, magíster en gestión de ciudades y en internacionalización del desarrollo local. Fabio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Un gusto conversar con ustedes. Fabio, voy derecho al grano. Fue una semana muy intensa. Vos tuviste una activa participación además en el debate en el Congreso de la ley Ómnibus. Y yo te quería consultar, hoy Lori Sanata lo escuché en la radio diciendo que el populismo toma como propia la noción de pueblo. El pueblo para Milei, dijo Lanata, sería el que lo votó a él, pero no el que votó a los gobernadores, a los diputados, a los senadores, a los intendentes, y que esa visión que promueve desde el poder lo hace dudar si Milei quiso o no quiso la ley. Es la misma pregunta que planteaba Marta antes de que vos te incorporaras al programa. ¿Vos pensás que la quiso o que no la quiso? Vos sabés que es la duda en la que tenemos, compartimos muchos, porque aparte en el recorrido pasaban cosas, iba pasando cosas de detalle, ¿no? Sobre lo que uno toma en cuenta en las conversaciones, en comisión, en los planteos, en las sugerencias, y era como que un día sí, un día no, ¿no? Estábamos, bueno, evidentemente le mandamos unas propuestas de modificaciones, nos las mandan corregidas, bueno, ese día uno tenía el ímpetu de decir, bueno, sale la ley, etcétera, y al otro día se cortaba la negociación por algún tema relativamente trivial para los que teníamos experiencia parlamentaria, entonces en el otro café decimos, no, bueno, evidentemente no quieren la ley, etcétera. Nunca lo sabremos. Yo de todas maneras, yo no me centraría tanto en eso. Yo creo que es un proceso político el de la ley, ¿no? Se enmarca en toda esta experiencia que está viviendo Argentina, que no es única en el mundo, pero que tiene particularidades, por supuesto. Pero en la experiencia de la ley, en una experiencia negativa, lo voy a explicar por qué, y de la cual deberíamos extraer algunos aprendizajes, me parece a mí. Nosotros, esto es público, lo que voy a decir yo ahora no es que tuve que hacer una pesquisa, digamos. Es público que Federico Sturzenegger dijo que él necesitó 60 asesores durante 2 años para producir un conjunto de instrumentos jurídicos, que son el DNU, la ley, etcétera, para impulsar un cambio de modelo en la Argentina, una Argentina menos regulada, una Argentina más pro inversión, en la semántica de él, ¿no? Y yo lo mismo que le diría, si vos precisaste 2 años y 60 asesores, ¿por qué pensás que un diputado en 30 días y con 4 monotributistas lo puede entender, digamos? Sería el punto. Y eso es parece un chiste, pero no lo es. Es terrible. Parece un chiste, pero no lo es, porque yo siempre lo digo un poco, le trato de poner un poco de humor y de costumbrismo, digo que el paraíso del legislador, o sea, viste, como en toda profesión hay un paraíso y un infierno. El paraíso del legislador es cuando vos exponés en el recinto, al otro día salís a hacer las compras a la mañana por tu barrio y un vecino que no conocís dice, vecino, ayer lo escuché y estuvo muy bien, y la verdad que se siente un regocijo, Pero el infierno del legislador responsable, es votar a oscuras. O sea, el infierno del legislador no es que te vaya mal en la exposición. Y votar a oscuras es algo dramático. O sea, yo siempre, y por ejemplo en esta ley, yo decía, a mí no me gustaría dentro de 20 años, yo tengo 58, salir un viejito, estar paseando con mi mujer por una playa de la provincia de Buenos Aires, y que alguien que no me reconoce, no lo estoy planteando en términos de reconocimiento personal, me diga, no, acá había un pueblo de pescadores, pero hasta que salió la ley de Milei, ¿se acuerda de esa ley de Milei? Esto se fue todo al garete con la ley de Milei. Y a mí no me hubiera gustado escuchar eso, porque, por ejemplo, había un cambio del régimen de pesca de punta a punta, con unos 30 artículos involucrados, pero más allá del número de artículos, vos para cambiar el régimen de pesca tenés que entender. O sea, vos no podés cambiar en ningún orden, pongo el ejemplo de la pesca, pero podría poner. Entonces, cuando nosotros podamos dimensionar, la ley tenía cambios en el régimen penal, cambios en el régimen civil, cambios en el procedimiento administrativo, cambios en regímenes particulares como biocombustible y pesca, cambios en la movilidad jubilatoria, un paquete fiscal, delegación de facultades, autorización para privatizar la totalidad de las empresas públicas federales, todo eso y más, ¿no? Me estoy olvidando, acá hice una enumeración así
al voleo era el proyecto de ley. Entonces eso mismo, en sí mismo, no importa que nosotros lo hayamos votado bien o mal, más o menos o no, ya hay un cierto desprecio a la tarea legislativa en esa forma de presentar esta iniciativa y sí es evidente eso, que había un aspecto como en la ley, como un aspecto comunicacional, que yo lo respeto, quiero aclarar, que es como nosotros venimos a cambiarlo todo, dicho implícitamente al poner en juego 665 artículos. ¿Por qué digo es un experimento, es una experiencia negativa? Porque la verdad es que Argentina, de esas cosas que se planteaban ahí, hay muchas que las necesita con cierta premura, digamos. Argentina tiene un procedimiento administrativo que es muy malo. De verdad que uno tiene la sensación de que para ir al déficit cero, si se avanza solo por el lado del gasto, va a ser mucho más lesivo que si hay una visión más inteligente al respecto. Que por otra parte trasladarle el déficit a las provincias es barrer bajo la alfombra, ya lo vimos en los 90, etcétera. Y claro, quizás yo soy muy ortodoxo, con esto termino, pero a mí me hubiera parecido que lo sensato era mandar en extraordinarias 3 o 4 iniciativas separadas, también para que podamos votar que sí una, que no otra, etcétera, que es lo que ocurre en los parlamentos normales, y centradas en las cosas urgentes, ¿no? Y después del primero de Fabio, marzo, sí. Fabio, perdón, quiero hacerte una pregunta. Esta ley fue aprobada en general. Al volver a comisión cayó absolutamente todo. Te pregunto, ¿vos creés que fueron 2 meses tirados o que hay un gran aprendizaje a partir de esto? No, mira, lo que sí, a ver, es una pregunta interesante. No creo que haya habido 2 meses tirado, porque sí una cosa que voy a decir que se le notó mucho al oficialismo, la falta de un jugador, no de 2, ni de 3, ni de 5, de un jugador con mucha muñeca parlamentaria, digamos, para ponerlo en nombres, un Pichetto del otro lado, o un Negri del otro lado, o un nos guste o no nos guste en otros aspectos, o un Manzano del otro lado. ¿Por qué digo que le faltó esto y por qué la pregunta, qué tiene que ver con la pregunta de Marta? Esto yo lo que voy a decir ahora me di cuenta después de la ley, ¿no? Si me hubiera dado cuenta antes era distinto. Yo me di cuenta. Los 2 temas más difíciles de la ley eran el primero y el segundo: delegación de facultades y privatizaciones. Si esos 2 temas hubieran sido el 9º y el 10º, en vez del primero y el segundo, vos llegabas a ese lugar con 220, 260, 280, no sé, un número de artículos aprobados. La tentación de mandarlo a comisión hubiera sido mucho menor, porque vos no te vas a perder 260 artículos aprobados. Y eso yo lo vi después de que votamos, porque yo dije, le dije a Rodrigo Loredo, los 2 más chungos primero, pero uno, lo dije antes que caiga la ley, pero sin pensar en lo que esto podía significar procedimentalmente, digamos, ¿no? Y después tomo conciencia y digo, pero nosotros somos unos giles, nosotros lo ponemos 9º y 10º este tema, y en procedimiento administrativo teníamos acuerdo, un montón de temas teníamos acuerdo. Entonces faltó una cierta pericia. Esto es una mala noticia y una buena noticia. Una buena noticia porque se puede arreglar, digamos, ahora sobre todo si se acuerdan con el PRO, sobre todo en el bloque del PRO, hay gente con una experiencia legislativa. Y una mala noticia en el sentido de que si uno podría pensar esta falta de pericia en una fuerza política nueva, si no se puede estar dando en otros aspectos de la administración, porque esta falta de pericia que yo estoy planteando, esto no lo estoy planteando como una pericia oscura, ¿no? No, yo creo que en el Parlamento, como tantos órdenes de la vida, hay un saber hacer parlamentario que particularmente yo no soy muy bueno, quiero aclarar, pero... Y entonces, nosotros ahí en esos 2 meses, vamos a decir, tirados o no tirados. Yo creo que, veamos lo que hace el PRO en esta alianza con La Libertad Avanza. Yo era muy, y soy muy proclive, a que el Parlamento en esta circunstancia de un gobierno de minoría tome mucho protagonismo. Como el protagonismo de liderar un espacio reformista
no extremo, que le brinda a la sociedad argentina, a través de iniciativas legislativas que se transforman en leyes, propuestas que el presidente las podrá vetar o promulgar como quiera, pero en la que quede en evidencia que la única vía reformista no es la vía del presidente. Porque esa es una de las paradojas. Yo soy de los que siente que hubo mucho dolor en diputados no oficialistas, porque nosotros no queremos quedar entrampados entre un statuquismo negacionista, como a veces expresa el kirchnerismo, donde pareciera que en la Argentina no hay urgencia, no hay necesidad, la Argentina tiene una inflación que está volando al 200, una pobreza, etcétera, etcétera, pero hay un cierto, pareciera que todo eso es responsabilidad de estos 50 días de Milei o estos 2 meses de Milei, y la alternativa de Milei, que es una alternativa extorsiva en muchos aspectos, en el sentido de que si vos querés llevar adelante una reforma, lo que tenés que hacer es subordinarte a las fuerzas del cielo, ¿no? Para decirlo de una manera. Entonces, ahí nosotros me parece que le tenemos que señalar a la sociedad argentina que efectivamente hay muchos diputados del peronismo de las provincias, del PRO, de radicales, de la fuerza de la coalición cívica, hay muchos diputados que efectivamente creemos que hay que cambiar cosas en la Argentina, que hay que ir al equilibrio fiscal y hay que hacerlo adecuadamente, y no sería, acá viene la pregunta, después si lo tiramos a la basura o no lo tiramos a la basura, no sería útil tirar a la basura ni este consenso reformista que creemos que hay en la sociedad, ni los aprendizajes de las experiencias fallidas. Porque nosotros no podemos tirar a la basura nada porque no nos sobra nada en ningún aspecto, y tendríamos que tener un shock de humildad. El presidente tendría que asumir que es un presidente en minoría parlamentaria, que originalmente lo votó el 29% de la gente, y no el 56%, que el 56% es el resultado de un balotaje, que es un presidente constitucional y legítimo, y que tiene mandato explícito para cambiar las cosas en Argentina, pero no sé si tiene mandato para despreciar a todo el mundo. No sé si los argentinos... no quiero... La motosierra, el ímpetu, la vocación de ir rápido, etc., no necesariamente tendrían por qué estar asociada con la idea del desprecio al opositor, claro, etcétera. No te quería interrumpir, le la dejo a Mercedes que pregunte, pero me hace pensar inmediatamente también en cómo se ajusta, ¿no? Porque lo dijimos antes de que entres vos, el ajuste por lo menos de enero se basa fundamentalmente en la reducción de las jubilaciones, de las prestaciones sociales, de los sueldos del Estado, y ahora se agrega mandar a 1.000 o a 1.500 o a 2.000 el boleto de colectivo en el interior. Pero Mercedes, dale. No, yo la pregunta básica, que es consecuencia de lo que acabas de decir, Fabio, ¿cómo sigue esto para vos? ¿Qué es lo que porque la ciudadanía tiene una cuestión, como un gran signo de interrogación, y está entre la expectativa y la desilusión, y en algún punto el agotamiento de arrastre, ¿no? No es nuevo, es el que viene de arrastre. Entonces, ¿cómo ves vos, desde el punto de vista de esto que estás planteando, de la especificidad que tiene la dinámica en el Congreso? ¿Qué es lo que vos prevés en todo caso? No tengo, porque como depende de muchos aspectos emocionales del conjunto de los actores, ¿no? Si los agravios nosotros nos los quedamos, o a la noche cuando nos vamos a bañar nos los sacamos, y la semana que viene nos mandan un proyecto razonable y lo votamos. Yo tengo colegas, yo lo tengo que decir, me veo obligado a decirlo, nosotros en la salida del Congreso varias veces vivimos situaciones de violencia de baja intensidad. Es muy difícil para una persona que recibió un escupitajo, estoy hablando de algo que nadie muere de un escupitajo en principio, pero el día anterior al otro día estar proclive a un análisis más o menos racional. A nosotros nos incorporaron una lista, yo voté 11 de las 14 cosas que se votaron, voté 11 con el gobierno y 3 no, y fue incorporada una lista, que es una práctica típica de los gobiernos autoritarios. Por supuesto que, como digo yo, después voy al psicoanalista, más o menos qué sé yo, y la vida continúa y Argentina es más importante que yo, por supuesto, pero eso también tiene un límite, porque si no me paro yo frente a otro que no es diputado y que qué sé yo, el autoritarismo podría expresarse de una manera más gravosa. Y entonces yo también tengo una obligación de poner un límite. Y a mí me parece que la pregunta tuya es una pregunta abierta, Mercedes,
y que va a depender de una infinidad de factores, de la paciencia social, de cómo evolucione la actividad económica, del ritmo de caída del salario, de los gafe o no gafe que tenga el gobierno, de la virtud o no que tengamos los opositores, porque también una parte, vos imaginate que todavía, el otro día alguien preguntó en una encuesta, me pareció súper interesante, quién era el jefe de la oposición, y la persona que más votos sacaba, que era Cristina, sacaba el 6%, y el 60% de los argentinos decían no saber quién es el jefe de la oposición, cosa que me parece muy sensato como respuesta, porque tampoco nosotros lo sabemos, pero eso habla también de un déficit democrático, o sea, y esta trampa dicotómica en la que todos los populismos tratan de ponernos, ¿no? Con el monopolio de lo popular, la idea de que vos concentrás la idea de lo popular y por lo tanto el pluralismo se socava, etc. No sabemos, podemos ir a una crisis de gobernabilidad, yo creo que podemos ir a una crisis de gobernabilidad, eventualmente. Yo creo, no sería bueno, no sería para nada bueno, me parece que lo mejor que le puede pasar, que yo voy a anticipar algo, aunque yo seguramente sería más claramente opositor de un gobierno de esa naturaleza, es que funcione la alianza entre Milei y Macri, que Macri pueda efectivamente dotarlo de 40 o 50 cuadros técnicos para conducir oficinas públicas de calidad, o sea, la Libertad Avanza está padeciendo de esa falta de recorrido político y de cuadros, y eso se nota en muchos aspectos de la administración. Y si esa alianza se consolida, la vida parlamentaria va a funcionar mejor, y si esa alianza se consolida, surgirá un gobierno probablemente como que a mí no me guste, pero surgirá un gobierno más parecido en el marco de la Constitución del reformismo latinoamericano en los últimos años, como podía haber sido un gobierno de Piñera en Chile, claro, fuera. Pero si eso no funciona, Fabio, perdón, Marta, pero si eso no funciona, la idea de un gobierno salvífico que nos libera de las fuerzas del mal, para decir una manera, va a poner en tensión a la sociedad argentina inequívocamente, porque yo puedo poner una lista de cientos de esto, pero por suerte ahora no es diputado, digamos, pero ¿cómo se llevaría Toti Flores con la idea de casta, digamos, ¿no? Para poner un ejemplo, claro. O sea, cuando vos usás porque vos lo usás exprofeso, alimentando sobre la base de un prejuicio existente, ustedes piensen que los autoritarismos pueden hacer las cosas que pueden después de que logran que las sociedades odien un colectivo. Entonces, vos no podés hacer cosas antes, que primero alimentás el odio y después respondés gravosamente. Entonces, en ese proceso, las personas como yo, que creemos que, entre otras cosas, que hemos constituido la democracia para poder sustituir pacíficamente a los gobiernos, mi idea va a ser una idea de decir, bueno, si no, yo quiero que el presidente Milei lleve adelante su programa, no le quiero yo imponer un programa, y lo que quiero es que él respete los procedimientos que están arriba mío y de él, nada más. Correcto. Marta, dale, después Charlie. Sí. Te voy a sacar del Parlamento porque, bueno, ya nos has contado demasiado, y la verdad que es cierto que todas las miradas en este momento están puestas en el Poder Legislativo. Pero bueno, el gobierno es también el Poder Judicial, eso es un capítulo aparte que tratamos y trataremos en siguientes programas. El legislativo, por supuesto, y el Poder Ejecutivo. Lo que está pasando en el Poder Ejecutivo y que trasciende en muchos casos la ineficiencia de muchos de los designados recientemente que son echados. Alguno que se le pidió la renuncia, no renunció, sigue trabajando. Esta ausencia tan notable de lo que, por ejemplo, en Francia es la Escuela de Administración del Estado, la llegada de personas que no saben cómo se gestiona el Estado. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, mira, en la Argentina tenemos una larga tradición, todas las fuerzas políticas,
de desprecio, de alguna manera, del concepto de carrera en el Estado y de jerarquización del sector público, que por supuesto es más gravoso en aquellos que creemos que el Estado tiene la obligación de producir bienes públicos, porque yo sé la crítica de fondo que le hago al kirchnerismo y no de forma, digo, si ustedes dicen defender el Estado en un rol central de ordenatriz de la sociedad y lo desjerarquizaron llenándolo de militantes incompetentes, ustedes van contra sus valores, digamos, ¿no? En el caso de La Libertad Avanza, que tiene un desprecio explícito hacia la tarea de la administración pública y que es una fuerza política muy novedosa, esto era previsible. La paradoja era previsible, pero no por eso menos gravoso, ¿no? También. La paradoja es que para hacer una reforma liberal o libertaria, igualmente tenés que saber manejar el Estado, digamos. Tal cual. Para desarmar un motor tenés que saber de motores, digamos, para decir una cosa. Y este es un problema muy grande que ellos están teniendo y que puede acelerar efectivamente, como creo que tu pregunta insinúa, el desgaste de la sociedad con el gobierno. A mí me parece al revés, que el presidente se tendría que tomar muy en serio el tema de la capacidad de gestión. Yo creo que es una persona muy desconfiada, entonces cierra el poder sobre un grupo de personas en las que tiene confianza personal, es desconfiada genéricamente y por supuesto es particularmente desconfiada con la casta. Y la paradoja de la paradoja es que en general saben administrar el sector público personas que son de la casta, digamos. Como, claro. De vuelta, volvemos a los motores, si no te gustan los mecánicos, pero es difícil que un panadero te cambie el motor, digamos. O sea, te gustarán más o te gustarán menos, vas a tener que llevar a un mecánico. Es la frase de hoy, ¿no? Es la frase de hoy. Creo que el Estado es el enemigo, una asociación criminal, ¿no? Claro. Y dice, yo entré a esto para dinamitarlo. Ahora, ¿qué va a haber a cambio? Porque no se recuerda en la historia de la humanidad nada que haya avanzado sin Estado, ¿no? Lo que pasa más allá del debate filosófico, que él no está dispuesto a darlo, yo quiero decir, hay una cosa también de cortedad de parte de Milei. O sea, Milei se ha nutrido, es una persona que ha leído, pero se ha nutrido, no es una persona que tenga lecturas variadas, digamos, ¿no? Entonces se ha nutrido de una escuela filosófica, de un gran desprecio por el Estado, y a mí esta es una cosa que, si me permiten, yo quiero... Tenemos un minuto, Fabio. La historia de la civilización es la historia de la administración de la relación entre el poder público y el poder personal. Y es una enorme complejidad, digamos. ¿Qué es público, qué no es público? Es la historia de la civilización. Y eso es muy rico en la historia de la humanidad, porque piensan que la salud no era pública durante miles de años, o la educación no era pública y un día pasó a ser pública porque se descubrió que había una externalidad positiva o por lo que fuera, o porque era más fácil gobernar a personas educadas a las cuales se les podía decir que algo era peligroso, que no era peligroso, o podían trabajar en la actividad económica del momento, etc. Hay un desprecio por la civilización cuando uno piensa que eso puede reducirse a blanco y negro, ¿no? Cuando esa compleja madeja de la relación del poder público con la vida privada puede reducirse a blanco y negro, hay un desprecio civilizatorio. Entonces, y Milei intuye su debilidad porque nunca está dispuesto a dar ese debate mano a mano con alguien, se lo propuso Tetá, nunca está dispuesto. Fabio, te tengo que interrumpir, muy interesante, siempre nos falta tiempo, te agradecemos mucho tu presencia porque el tiempo es tirano, pero te mandamos un gran abrazo y seguiremos conversando. A toda nuestra audiencia, muy feliz carnaval, relájense, disfruten, nos vamos como siempre con el Nano Serrat. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Hasta la semana que viene.